Muy buenos días, tardes o noches. Esperando te encuentres sórdidamente bien del otro lado de la pantalla, escuchando estas historias a través de tu dispositivo móvil. En esta ocasión les contaré algunos encuentros espeluznantes experimentados por taxistas y los pasajeros que estuvieron en el lugar y en el momento en que sucedieron estas situaciones, que para ellos hasta el día de hoy no han olvidado. Sin más, te invito a apagar la pequeña luz de tu habitación. Aquí comenzamos. La maldición del taxi, basado en la anécdota real de Sonia Ortega. La ciudad donde vivo siempre está de gente que va y viene, así como aquellos que llegan de los pueblos cercanos. Soy mujer, soy taxista y mi nombre es Sonia Ortega. He sido criticada por trabajar como taxista. Aparte, no soy grata para algunos compañeros, pero eso es una de las cosas que no me interesan. He tenido varias experiencias en el tiempo que me toca trabajar por las noches. Tuve una que hasta hoy tengo secuelas por lo que me hicieron. Tengo clientes que me llaman al celular para sus traslados. En ocasiones, algunos de los buenos colegas nos ayudamos cuando ellos o yo nos encontramos retirados de quienes hacen la llamada. Y fue justo en una de esas que trata mi experiencia. Me encontraba en el centro de la ciudad. Era alrededor de las 10 de la noche, y en esa ocasión traería el turno nocturno. Pancho llamó y me preguntó si podía ir por una de sus clientas y llevarla a su destino. Él me dijo que la paga era buena, pero que la señora era muy especial. Así que me recomendó que hiciera lo que su clienta pedía y me pagaría muy bien. Como en ese tiempo quería comprarme un celular, y si la paga era buena como Pancho decía, acepté por la clienta. Cuando me dirigí a recoger a la mujer, mi sexto sentido comenzó a darme la alarma de que era mala idea y no fuera. Pero conforme llegaba al sitio, ignoré por completo la señal. Cuando llegué, la señora se miraba molesta y me comenzó a hacer reclamos de mi tardanza y que ella ya iba tarde. Le traté más que bien de explicar que hasta hacía unos momentos Pancho me había llamado, pero al parecer a esa señora le valió lo que le estaba diciendo. Me ordenó abrir la cajuela y meter sus cosas mientras ella terminaba de cerrar su casa. La caja pesaba horrores y batallé mucho en subirla. Cuando terminé, la mujer ya se encontraba sentada dentro del auto. La señora apestaba horrible, entre sudor y malos olores que eran nauseabundos. Por instantes me sentía mareada por esa peste, así que con frío o no, bajé un poco la ventanilla para poder respirar mejor. El viaje fue silencioso y muy apestoso. Cuando llegamos sucedió lo mismo. Bajé las cosas de la señora y me pagó el viaje. No fue lo que yo esperaba como me lo dijeron, pero ya estaba hecho y me retiré de ahí. Déjenme decirles que se impregnó el taxi de aquel mal olor. Los pasajeros al momento de abrir la puerta la azotaban diciendo que limpiara el taxi. Me tuve que ir al sitio y checar el motivo por el cual apestaba. La maldita vieja dejó líquidos asquerosos embarrados en los tapetes y el asiento. De plano ya no pude trabajar esa noche. Al día siguiente le reclamé a Pancho lo que su clienta me había hecho. Ese tipo solo soltó la carcajada y se retiró de ahí. Después de un tiempo todo comenzó a ir mal en mi vida. En casa las discusiones constantes con mi pareja eran el pan nuestro de cada día. Hasta que, en una ocasión llegamos a la agresión.
Salí encabritada de la casa y así me fui a trabajar. Cuando regresé por la tarde, la casa estaba sola. Él tomó sus cosas y se fue. Comencé a perder clientes en la parada de taxis y los contactos poco a poco ya dejaron de marcarme para los servicios como lo hacían. Me comencé a sentir cansada, frustrada porque todo estaba mal en casa y conmigo sobre todo. Los pasajeros escaseaban y eso era solamente conmigo. Noté que a mis compañeros les estaba yendo muy bien. Los que fueron mis clientes ahora eran de Pancho. Fui el centro de burlas y me decían muchas cosas que para una mujer es muy denigrante. Yo intentaba defenderme, pero las palabras no me salían y eso me deprimía. Por falta de pago me desalojaron de la casa. Estaba afuera sentada en la banqueta cuando comencé a llorar y a preguntarle a Dios por qué me estaba sucediendo esto. La idea de quitarme la vida pasó por mi mente. Estaba pensando en eso cuando llegó doña Chepa, con sus hijos y sus nietos, quienes comenzaron a llevarse los muebles y la doña me dijo que me iba a prestar un cuarto mientras encontraba dónde vivir. Doña Chepa tiene la fama de ser una buena bruja y le seré muy honesta. Yo le mentaba a la madre diciéndole de cosas y vieja bruja, pero aún así ella y sus hijos fueron los únicos que me ayudaron. Y extrañamente, mis vecinos no lo hicieron, aunque estuve con ellos cuando lo necesitaban. La señora me dio a tomar un té para que me tranquilizara. También me dijo que el techo de su casa era mi resguardo mientras me quitaba lo que me hicieron. La miré extraña porque no deduje lo que me decía. Fue cuando ella me dijo que yo estaba maldecida por una mala mujer. Doña Chepa me comenzó a decir cosas que me habían sucedido y que nadie sabía. También me dijo que al taxi tenía que hacerle un desalojo porque, si no lo hacía, me pasarían peores cosas. Me reveló que había sido una mujer la que me maldijo, esto por una buena cantidad de dinero, pero que ella no sabía quién había sido. Si yo le autorizaba la ayuda, lo haría. Ella no podía hacer nada si yo no se lo pedía. Claro que insistí, y sí sabía quién había sido. Ella me aseguró que estaba muy bien protegida por alguien, pero ni aún así se saldrían con la suya. Me juró que la maldición que me puso la mujer le recaería a ella y al que se lo pidió. Pero todo lleva su tiempo, y con ayuda todo acabaría. Hasta el día de hoy sigo en el proceso de quitarme todo lo que me hicieron. Lo que les puedo decir para que no se queden con la duda de quiénes lo hicieron. No solo fue Pancho. La mujer era una bruja, y la noche que fui por ella a recogerla, ella solo fue un pretexto para que derramara la brujería en el taxi. También había sido mi expareja porque ya no quería seguir conmigo, y buscó la manera de que las cosas terminaran. Como les comenté, aún sigo en esto porque no es fácil quitar una maldición, y más si una de las partes fallece. Hace un año le arrebataron la vida a Pancho, lo privaron de la libertad, y hasta el día de hoy no han encontrado sus restos. Tanto a esa maldita mujer también pareciera que la tierra se la tragó. Como solía decir mi abuelo, en paz descanse: Ciudad Victoria es un pañuelo blanco y esa mancha va a salir. De mi ex ya no he vuelto a saber nada, pero de que la está pasando mal, la está pasando. Solo me resta decirles que espero contarles la continuación de todo el proceso que he tenido hasta el día de hoy, y que ya por fin doña Chepa me quite la maldición que me pusieron. Un pasajero fantasma, basado en la anécdota de Guillermo Silva.
El trabajar de noche en el taxi no estaba contemplado para mí, pero la necesidad en la que en ese año estaba me hizo trabajar un poco más de horas extras, y eso fue por la noche. Mi nombre es Guillermo Silva, y trabajo como taxista desde hace ya más de 9 años. Les puedo asegurar que para los hechos sobrenaturales, no importa que sea de día o de noche, eso es algo que tengo bien comprobado. Tenía como 2 días laborando en el taxi de mi padre. Él en su momento me apoyó mucho, y gracias a su ayuda pude hacerme de 2 carros. Como les comentaba hace unos momentos, trabajé alrededor de casi un año durante 3 o 4 horas extra en la madrugada. Y esta experiencia me hizo no volver a hacerlo si no fuera necesario, lo cual evito a toda costa. Lo que me sucedió es en lo que en un día normal en el taxi terminó de una manera no muy agradable, pero a su vez con un poco de tristeza. Eran alrededor de las 9:30 de la noche. No muy tarde, pero aún así decidí transitar un poco más. Un último viaje, me decía, para irme a casa a descansar. No sé si haya sido una llamada de alerta en mi interior que me decía que me fuera a casa, que ya no levantara más pasaje. Intuición, premonición, no lo sé. El caso es que esa noche estaba muy nublado, y en cualquier momento comenzaría a llover. Pensé que era algo bueno, pues así subiría pasaje para un solo rumbo y ganaría un poco más de dinero. Unas calles más adelante se encontraba un hombre y rápidamente me hizo la parada. Cuando abrió la puerta para abordar, entró con él un aire frío que me hizo que el cuerpo temblara. Al momento que el hombre subió comenzó a llover extrañamente. Le dije que había llegado a su lado justo a tiempo. El hombre me contestó que ambos habíamos llegado a tiempo. En ese momento no comprendí sus palabras, así que comencé a transitar. Lo extraño es que lo hice sin rumbo alguno. Esto porque el pasajero en ningún momento me dio indicaciones al lugar donde lo llevaría. La lluvia de un momento comenzó a arreciar, y no se veía nada ni a los lados ni adelante. Así que como pude me orillé para que se calmara un poco y poder llevar al pasajero a su destino. Cuando la lluvia se calmó, el pasajero me dio la dirección a donde dirigirme, pero al querer avanzar el taxi se apagó. Intenté encenderlo en repetidas ocasiones sin lograrlo. Le dije entonces al hombre que teníamos que esperar un poco para reanudar el viaje. Él me contestó que no había problema, que ya no tenía urgencia alguna por llegar. Lo que son las cosas, ¿no?, decía con voz tranquila el pasajero. Uno piensa en lo afortunado que somos cuando para muchos no es así. Yo le contesté que no entendía a lo que se refería, y él prosiguió con su charla diciendo que, a unas cuantas calles de donde nos encontrábamos, había sucedido un accidente con varios autos involucrados. Si mi taxi hubiera encendido, yo hubiera sido una de las personas muertas en el choque. Sentí como mi piel se me ponía chinita. Sentí como si todo diera vueltas a mi alrededor y tuve que cerrar los ojos por un instante. Cuando los abrí, miré por el espejo retrovisor hacia la parte trasera del taxi. El hombre ya no estaba, pero el frío que había sentido hacía un rato persistía en el interior del taxi. Asustado, nuevamente intenté encender el taxi, y cuando lo logré, varias ambulancias pasaban a mi lado. Me fui detrás de ellas y, efectivamente, hubo varios autos involucrados en un accidente. Me enteré posterior a esto que los semáforos fallaron y hubo autos que imprudentemente manejaban muy rápido. Se me heló la sangre cuando miré un taxi involucrado en el accidente.
Por desgracia, el conductor fue una de las víctimas mortales. Hoy en día me hago la pregunta de si no hubiera subido aquel pasajero esa noche, quizás hubiera sido yo el muerto. Pero lo que sí me quedó bien en claro, que aquel fue un pasajero fantasma, uno de tantos que se suben a los taxis para intentar llegar a ese destino cuando aún estaban vivos. Intento ya no trabajar por las noches, y cuando se pronostican lluvias, me retiro a la seguridad de mi casa. He de comentarles que por ningún motivo he querido buscar a aquel pasajero nuevamente por ese sitio, ya que no es bueno tocar a la suerte de esa manera. Muchas gracias por contar mi experiencia. Se despide de ustedes su amigo Guillermo Silva. La mujer del baldío, basado en la anécdota del taxista Pedro Ibáñez. Buenas noches a toda la comunidad de Inframundo. No me atrevía a contar mi experiencia sucedida durante la pandemia. Verán, trabajé como taxista alrededor de 6 años, pero con lo que me pasó ya no quise seguir trabajando en ello, quizás por el miedo o precaución. Cuando se nos vino la pandemia, varios de mis compañeros taxistas se enfermaron. Otros lamentablemente fallecieron. El trabajo en el taxi era mi única entrada de dinero. Tengo familia y lo poco que tenía ahorrado muy pronto se nos terminó. Puedo decirles que, gracias a Dios, ninguno de mis 2 hijos o mi esposa enfermaron. Pero ese poco dinero se nos estaba por terminar. Así que no me quedó de otra que trabajar más. El patrón fue gente con nosotros y el primer año del encierro voluntario nos ayudó con la renta del taxi. Lo que ganáramos era para nosotros. No era mucho, pero gracias a eso llevé alimento a mi familia. Recuerdo que esa noche ya era tarde. Miré el reloj en el tablero del taxi y este marcaba las 11:15. Así que decidí retirarme del sitio. Además, a esa hora y en pandemia, ¿quién querría un servicio? Le llamé a Marta, mi esposa, para avisarle que ya iba para la casa. En eso una señora ya mayor me tocó el vidrio de la ventana, en señal de que abordaría. Estaba por decirle que ya estaba fuera de servicio, pero la mujer ya había subido algunas de sus cosas a la parte trasera del auto y me dio pena bajarla. Así que le dije a Marta que haría ese viaje y nos veríamos en un rato. La señora me dijo la dirección a la que haría el viaje. Yo ya había ido por esos rumbos, pero a esa colonia muy poco. Esta se encuentra en los límites de la ciudad. No tiene buena reputación, pero se me hizo feo que la pobre señora caminara un gran tramo tratando de encontrar a alguien que la llevara. O lo peor era que no encontrara a quién. Mi padre en una ocasión me dijo que en la vida se toman buenas y malas decisiones, y esa noche fue una mala decisión. El viaje tomó alrededor de 20 minutos en llegar a la colonia. En el día se veía horrible, de noche aterradora. Todo el barrio parecía abandonado. Las luces en las casas eran escasas, así como el alumbrado público. Le pregunté a la señora cómo podía vivir en este sitio. Ella me contestó riendo que, si fuera rica, viviría en una colonia de ricos. Yo solo sonreí. Cada vez me adentraba más en laberintos de calles y dejaba la poca luz atrás. A donde llevé a la señora era de lo más feo en esa colonia. La señora me pagó bien el viaje. Mientras me entregaba el dinero, me dijo que no regresara por donde habíamos entrado,
ya que los vagos de la colonia me estarían esperando para asaltarme, y Dios no lo quiera, pero hasta podrían matarme. Sentí un sudor frío que me perlaba la frente. Me dijo que más adelante se encontraba un terreno baldío y que en él había un camino trazado que me llevaría a la carretera. Me pidió que no me detuviera por nada, además de que hasta los vagos le temían pasar por ahí en las noches, y sin más me echó la bendición y se metió a su casa. Lo único que pensé en esos momentos fue que ya me había cargado el payaso. Y en esa colonia sí aplica el sal si puedes. Así que le puse los seguros a las puertas y aceleré para salir de ahí. Me adentré en ese baldío lleno de basura y escombros, casi llorando arrepentido por haber hecho ese viaje. A lo lejos se veían las luces de los vehículos y las lámparas que iluminaban la carretera de la entrada a la ciudad, así que ya faltaba poco. Pero de la nada salió una mujer corriendo delante del taxi. Esta iba en ropa interior y descalza. Se le miraban golpes en su cuerpo. Por momentos bajé la velocidad. Me pasó por la mente ayudarla, pero reaccioné cuando me percaté de que los que le hicieron daño la estarían persiguiendo. La mujer se orilló y estaba a punto de detener el taxi cuando se giró y quedó de frente. Al verla me horroricé que hasta grité. La chica tenía varios cortes y el líquido hemático cubría su pecho, así como cortes en él. La mujer convulsionaba de manera horrible y comenzó nuevamente a correr. Esta desapareció frente a mí. Más que aterrado, pisé el acelerador y como pude llegué a la carretera. Y a la chica ya no la miré en lo que restaba del camino. Un camión iluminó el interior del carro y por el espejo retrovisor me di cuenta de que la mujer estaba sentada en la parte trasera del taxi. Temblando, intenté encender la luz y cuando lo pude hacer, la mujer ya no estaba. En todo el camino me fui rezando cuanta oración recordaba, con dudas de que si debía dar parte por lo que había visto. Pero cuando llegué a casa y le conté a Marta, ella me aseguró que aquello era un alma en pena. Por mucho tiempo, aquella imagen me causó pesadillas. Antes de que llegara la noche, siempre regresaba a casa. De hecho, ya no regresaba al sitio de taxis. No sé qué le sucedió a aquella mujer, porque busqué información pero no encontré absolutamente nada. La señora que recogí me avisó de aquellos malandros que me esperaban, pero nunca me dijo que en el baldío se me aparecería un espectro de mujer.